Bien, chicos, entonces buenas tardes nuevamente. Estamos con la lección. Bueno, ya estamos 1 de abril, se dio el tiempo volado, ¿verdad? La lección 12 fue de funciones y procedimientos. Con ustedes vi a las 3 vi funciones. Solo 16 chicos o chicas han visto el video de procedimientos, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dice aquí en las estadísticas. Inclusive si alguno lo vio 2 veces son menos, ¿verdad? O si lo vio 3 veces son menos. Chicos, recuerden que eso era la responsabilidad de cada uno. Aquí no veo quién lo hizo y quién no, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo específicamente quiénes sí o quiénes no, ¿verdad? Pero es tema visto. Entonces, tienen que verlo. Funciones y procedimientos va a entrar en la práctica 2. La práctica 2 queda el otro martes, ¿verdad? El otro martes es un poco más larga, ¿verdad? Entonces yo puedo estar como hasta las 5, de las 3 a las 5 y 10 más o menos, 5 y 15, porque tengo que ir a hacer una cosa. Entonces empezamos a las puras 3 y un par de horas y 10 minutos máximo, ¿verdad? Entonces por ahí son las 15:07, vean, parecido, empezamos por acá. Chicos, recordarles que yo he subido de ahí, ¿verdad? Yo creo que he hecho el material bastante, bueno, bastante de apoyo para ustedes. Tienen el video con todas las lecciones ahí. Literalmente estoy 24/7. A veces chicos me consultan a la medianoche, obviamente les respondo ahí al otro día, pero yo les respondo. Consultas por WhatsApp sin límite. Hemos hecho muchos ejercicios en clase. Les he aconsejado, ¿verdad?, que hagan lo de los foros, los diccionarios de datos, porque, o sea, hay bastante materia, es cuestión de práctica. Y hemos hecho tareas y tareas morales, ¿verdad? Entonces, y vamos a hacer algo adicional también. Vamos a el sábado, chicos, este sábado es repaso, no es materia. No vayan y digan a la dirección de la escuela, es que el profe está dando materia los sábados. No, es un repaso, no voy a ver materia nueva, voy a reforzar lo de funciones y procedimientos, los conceptos básicos, pero tienen que llegar ya habiendo visto un poco de lo que ya hemos visto. Entonces el compromiso es para el sábado, ¿verdad? Que ya tengan, ojalá para el viernes también, porque el viernes vamos a ver. Entonces hoy estamos martes, que entre miércoles y jueves vean el video que no vieron, que en su caso es el de, como ya les decía, el de procedimientos. Vimos funciones, fue el de procedimientos lo vimos a la 1, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿verdad? Son muy parecidos. O sea, procedimientos ejecuta acciones, funciones devuelven un valor, no van a ser sumamente complejos. Para eso vamos a repasar el viernes y el sábado, porque el viernes apenas vamos a empezar. El sábado vamos a dedicar 2 horas, 2 o 3 horas, de las 9 a las 12, ¿verdad? Si no, profe, no puedo conectarme, yo después subo el video y ve todo el repaso. Si puede conectarse con la compu, ¿verdad? Es opcional, o si llega un poco más tarde, lleguen más tarde, los que estén, ¿verdad? Yo lo hago en Teams, lo grabo, les voy a pasar el link por el grupo de WhatsApp este sábado, porque ya no hay de otra, ¿verdad? Ya el examen y la práctica es el 8. Esto es muy importante porque la práctica que sigue son triggers, y vamos a ver álgebra relacional, que ya es matemática, teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces todo eso se va acumulando un poco más con esto, ¿verdad? Y yo creo que ya les había dicho, ¿verdad? Las materias se va acumulando un poco más, ¿verdad? Veo 2, 4, 6, como 18 personas, faltan ahí bastantes, ¿verdad? Bueno, yo no he vuelto a pasar asistencia, creo que cada uno es responsable, ¿verdad? Si viene o no viene, pueden que tengan una situación, ahí están los videos, etcétera, ¿verdad? Pero igual, como para darles un refresh, vamos a ver este sábado a las 9 virtual, una compu ahí con Teams, se conecta. ¿Preguntas? Es voluntario, ¿verdad? Y si no, pues lo ven después, y si no, pues tampoco lo necesitan, ¿verdad? No es una clase de reposición, no es que el profe está, no, es un repaso ahí adicional voluntario, ¿verdad? No voy a ver más temas. El tema de funciones y procedimientos ya los vimos, pero yo con gusto lo hemos tenido. Más en la vida real y
O sea, procedimientos, funciones o ambos se usan mucho, es lo que ambos, y triggers se usan mucho en la vida real. O sea, son herramientas que, pues, hay mucha gente que no le gusta hacer mucho store procedure y que le gusta más programar toda la lógica en PHP o en Python, es cuestión de gustos, pero bueno, yo les doy la herramienta y ustedes valorarán qué cosas usan y qué cosas no, ¿verdad? Como cualquier otra tecnología. Bien, entonces vamos a repasar un poco la normalización, que no es tan normal, yo lo llamo así, ¿verdad? Tiene sus excepciones, con un ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo de datos por acá. Ese lo tienen ustedes ahí, y después vamos a hacer un ejemplo de una tarea moral. Esa tarea moral la tienen que empezar aquí y me pueden ir mostrando avances, como le decía al otro grupo, y que quede aquí grabado, ¿verdad? Las tareas morales no tienen de puntaje, ¿verdad? La tarea moral no tiene puntaje, ¿verdad? Pero digamos, si ahí les faltaran una décima y nunca me enviaron las tareas morales y no participaron, ¿verdad? Pues ahí pues es importante hacerlo, ¿verdad? A conciencia, en este caso es individual. ¿Ok? Individual. ¿Ok? Pero igual vamos a empezar por acá para ayudarles con ese tema. Entonces, chicos, ya hicieron un ejercicio por ahí, vieron algunos videos, ¿verdad? De la normalización, que es cuando tenemos una tabla de datos así, ¿verdad? Y cómo aplicar la 1FN, 2FN y 3FN. La 1FN, ¿verdad? ¿Qué recuerdan y qué hay que aplicarle 1FN en este cuadro? ¿Qué recuerdan por ahí? ¿Quién me ayuda? Cuando hay datos ¿Como cuál de todos esos? ¿Como cuál de todos esos? como teléfono cliente, Ajá, ¿qué más? cantidades, Ajá, y cantidades y precios unitarios, exactamente, este que viene acá, ¿verdad? Hay que dejar los datos atómicos, ¿verdad? Entonces lo normal sería, pues, meter esto 2 veces porque cambia el teléfono, pero además tengo 2 productos, entonces sería un producto cartesiano, ¿verdad? No lo voy a hacer porque serían un montón de registros, ¿verdad? Entonces sí, los campos, ¿verdad? Con valores múltiples separados, los datos deben ser atómicos, ¿verdad? Un valor único, no multivalorados, entonces se llaman multivaluados, que tengo varios teléfonos o varios email, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces esos son los que están en amarillo, los que no cumplen esa condición, ¿verdad? Más o menos tendría que aplicar lo siguiente, ¿verdad? Tendría que tener que no exista multivalor ni repeticiones en la misma tabla, ¿verdad? Se suelen crear tablas separadas, sobre todo para teléfono cliente. Y aquí es donde viene lo que yo digo, que la normalización no es tan normal, ¿verdad? Porque en buena teoría, chicos, esto debería quedar así, ¿verdad? Debería tener la tabla de pedidos, con el ID de pedido, la fecha de pedido, que es cliente, y el total. Ya ahorita vamos a hablar del campo total. Y el detalle de pedido, para el ID de pedido 2001, eso lo tienen ustedes ahí en el Excel, ¿verdad? Pero obviamente voy a explicarlo acá. Ajá. Estos son de un pedido, y por ejemplo, estas 3 líneas son de otro pedido, ¿verdad? Lo voy a poner ahí en otro color, ¿verdad? Pero obviamente, esto es llave foránea de la tabla pedidos. ¿Cuál sería de esta tabla, chicos? Ahí dejen el TikTok, como digo yo, ¿verdad? La llave primaria de esta tabla que estoy marcando. Pedido ID sería. No, porque se está repitiendo, ¿verdad? Entonces, es una llave pues, compuesta. No es de miedo, muchachos. Aquí lo más que puede pasar es que se equivoquen, ¿verdad? Y para eso estamos aprendiendo. Sí, claro, donde tengo el ID de pedido y el producto, ¿verdad? Ya vimos en algún momento algunas buenas prácticas. Dependiendo, a veces hay reglas de negocio que permiten que el mismo producto esté 2 veces en un pedido. Entonces ahí habría que incorporarle, lo mejor sería un ID, que sería la APK, ¿verdad? Entonces ahí se va un consecutivo, etcétera, ¿verdad? Único,
Esto es foreign key. Y no importa, porque aquí podría tener otra vez el mismo producto P1, porque la llave primaria, ¿verdad? Y esto es foreign key también de la otra. A veces, repito, por alguna regla de negocio, yo necesito tener algo así. Y no necesito hacer un unique key. ¿Por qué? Porque el producto y el pedido se puede repetir, ¿verdad? ¿Qué casos? Bueno, yo vi en una empresa donde trabajé, de hecho, que habían como promociones, que habían 12 más 1. Entonces usted compraba 12 de X producto a 1000 colones y le regalaban uno a 0 colones. Entonces estaba 2 veces el mismo código de producto, ¿verdad? Entonces necesita tener esa flexibilidad y en ese sentido sí necesito tenerlo así. Hay otros casos que ya los he explicado, como libros y autores, ¿verdad? Donde un libro tiene muchos autores y un autor tiene muchos libros, es de muchos a muchos, ¿verdad? En este caso, la llave primaria son esos dos, autor y libro. ¿Por qué? Porque no vale la pena tener el autor con el mismo libro 2 veces, ¿verdad? ¿De qué depende hacer este tipo de reglas de negocio? De tener un ID aparte o que la llave primaria sea compuesta de las reglas de negocio, de la naturaleza de los datos, ¿verdad? Y eso es lo que, por lo menos para mí, en teoría, me interesa mucho que tengan ese criterio de cuestionar las cosas, más que aprender una regla estándar, porque por eso digo que no es tan normal, hay cosas que cambian. Porque aquí, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el total. El total es multiplicar 2 por 10, son 20, y 1 por 15, 15, 20 y 15 son, sumando estos dos, ponerlo ahí en otro color, son 35, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí? Este color no está muy feo porque está, voy a ponerlo así, ¿verdad? Esto sale de aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso se llama, no sé si lo leyeron, no recuerdo si lo leíamos, son datos derivados. Porque de un dato se puede calcular, se puede sacar otro dato, ¿verdad? Otro dato derivado muy común es la edad. ¿De dónde saco la edad? De la fecha de nacimiento con la fecha de hoy, ¿verdad? Yo necesito tener el campo de la edad. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, porque la edad va cambiando un poquito si lo manejamos en decimales, ¿verdad? Todos los días va subiendo unas décimas ahí, unas milésimas, ¿verdad? Hasta que completan el año, cumple un año entero y ahí sigue sumando décimas y centésimas. ¿Sí me explico? Pero en este caso, una buena práctica, que vean que aquí nos estamos saliendo, el mismo ejemplo, nos estamos saliendo de la normalización, porque digámoslo así, tengo datos repetidos, tengo el total, pero lo puedo calcular de acá, ¿verdad? En ese sentido, este total sí vale la pena porque implica un cálculo y un procesamiento del detalle. La fecha de nacimiento es un campo derivado para tener la edad actual, pero es más sencillo. Si quieren, ahora bueno, ahí les queda en el video para no irnos atrasando un poquito más. Digamos, yo tengo el to date, ¿verdad? Esto va a entrar en el examen, ¿verdad? Bueno, en la práctica, en las evaluaciones. No hay examen, son muchas prácticas. Bueno, algunas, 4, 5, 6. El to date, digamos, de la fecha, esta es la edad de nacimiento de este servidor, ¿verdad? En formato día, mes, año. Esto recuerden que lo trae a formato fecha. A la fecha de hoy le resto la fecha mayor, ¿verdad? Siempre se resta mayor a menor para que dé un número positivo, ¿verdad? Si no, pues daría un número negativo. Y lo divido entre 365. ¿Recuerdan el frondual? Eso ahí están los videos, ¿verdad? Es una tabla dummy, ¿verdad? Entonces, voy a levantar. No, hoy no voy a correr los scripts ni nada de eso. De hecho, solo este select corro, ¿verdad? Y si aquí pusiera, voy a poner alguna fecha ahí, digamos 7 de junio, no sé, hay un chico que nació en el 2002, ¿verdad? Para poner un dato más. Ajá. Voy a conectarme con System Root como hicimos al inicio, solo para después hacen esta prueba, ¿verdad? Entonces, el chico o la chica que nació el 7 de junio del 2002, ¿verdad?
aproximadamente tiene 22.8 años, ¿verdad? Porque todavía faltan como estamos a principios faltan un par de meses para que llegue a esa fecha, para que cumpla los 23, ¿verdad? 23 más 02 es 25, que es el año actual, ¿verdad? Esto es una fecha aproximada porque hay bisiestos y todo eso, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, y si a esto le resto un día más, 7 del 6 al 6 del 6, vean que son 83.46 y 83.73, son milésimas, digamos, milésimas de días. Cada día corresponde a cierta cantidad de milésimas de días, ¿verdad? Y a lo que voy es que es un campo calculado. Entonces, si yo voy a hacer una vista que diga la edad, yo puedo hacer una función que calcule cuántos días, meses y años cumplidos tiene. Eso es algo muy sencillo. Lo pueden pedir a ChatGPT que se lo generen. Más se los puedo dejar ahí de tarea moral que lo haga. Que reciba una fecha, compare contra hoy y le pinte como texto cuántos años, meses y días tiene la persona. Eso se puede programar muy fácil. Y es un campo calculado. Corre en la vista hoy, dice un dato. Corre en la vista mañana y va a ir calculando de acuerdo a cada día. ¿Sí me explico? ¿Van captando eso, chicos? ¿Verdad? Entonces, cuando tengo un campo como esto que implica multiplicar y además sumar, eso es un poco más complejo, implica procesamiento, porque tengo ahí de hasta 3 registros, ¿verdad? De 2, 3 registros, habrán casos que es un solo registro. Entonces, si es una buena práctica, aunque sea un dato calculado, aunque sea un dato derivado, tenerlo. Cuando es un dato muy simple, como la fecha y la edad, ¿verdad? Tengo la fecha de nacimiento, calcular la edad, ese es un dato que se puede calcular en caliente y no implica mayor procesamiento. Además, el otro criterio es que el campo cambia constantemente, ¿verdad? La fecha de nacimiento, la fecha se compara contra el sysdate y el sysdate cambia constantemente. En el total del pedido, ¿verdad? No cambia a lo largo del tiempo. Ya yo hice ese pedido y ahí quedó, ¿verdad? Entonces no cambia. Son las preguntas que tienen que hacerse cuando quieren hacer un campo derivado o como el total, ¿verdad? Que es usual cuando tenemos este tipo de estructuras de pedidos o de encabezado detalle, de facturas, de pedidos, requisiciones, todo ese tipo de cosas. Se estila tener no solo total IVA, total exento, total, no sé si han visto en las compras de los supermercados, que abajo de la colilla viene total IVA, total grabado, total exento. Usualmente eso se calcula una vez y queda así. ¿Preguntas? Ok, esos son igual más herramientas. Y aquí, esta es la tabla que es la tabla de la discordia, ¿verdad? La tabla de teléfonos clientes. Profe, ¿valdrá la pena hacer una tabla de teléfonos clientes hoy día? ¿Ustedes qué opinan? Depende de lo que necesiten, muy bien. Exactamente, las reglas han cambiado, van cambiando. Y hoy por hoy, antes se estilaba mucho que tenía el teléfono de la habitación, decían los sistemas teléfono en el currículum, o cuando uno llenaba, bueno, es que yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Antes uno veía, comprar La Nación los lunes, que era cuando salían los anuncios de empleo, buscaba, en tal lado, entonces preparaba currículums, los imprimía, iba, los dejaba y ahí le decían, bueno, pero llene esta solicitud, le daban una tablita con una solicitud y ahí llenaba todo y en algún lado decía teléfono de habitación, nada más. Y a veces teléfono, no había correo, y teléfono de algún vecino o inclusive a veces había que pasar por la vergüenza de poner el teléfono del vecino, porque había muy pocas líneas disponibles, muy pocos pares se llamaba. Entonces tenía que poner, y le ponía, este es de una vecina, dejar recado, cosas así, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Ya nadie tiene teléfono de habitación, todos tenemos un celular y prácticamente es un número, ¿verdad? Entonces, ya esto de tener múltiples teléfonos, tal vez empresas, clientes que son de tipo empresa, sí, que tienen teléfonos y inclusive en distintas sucursales y países y un montón de cosas, pero desgraciadamente la tabla de clientes es una sola, no importa si el cliente es cédula física o cédula jurídica. Ahí donde tienen que preguntarse ustedes en sus proyectos de IGE cómo aplica todo eso.
Ahora, una solución simple, ¿verdad? Puede ser en algunos casos, valorando bien, tener teléfono 1, teléfono 2 y ya, nada más, ¿verdad? Profe, pero ahí no están normalizando. Bueno, es que la normalización no es tan normal, ¿verdad? Hay que adaptarse. Yo por aquí apunté, creo que al otro grupo no le dije, que tengo el ejemplo de SIP. No sé si conocen de SIP SAP, es una empresa alemana muy grande. Un software vale cientos de miles de dólares. Lo usan grandes empresas y hay una versión que vale literalmente millones de dólares por un ERP. O sea, es un negocio, o sea, soporte y pagan empresas como Intel. Yo sé que lo tiene, SAP R3 se llama, es una versión grandísima, es sumamente compleja y es un monstruo de sistema. Y bueno, volviendo al SAP, el que yo conocí se llama SAP Business One. Ajá. ¿Dónde puedo poner un SAP? Hay, muy buena pregunta. Hay un SAP Business One Express Edition, que ustedes te ocupan una buena máquina. Hay un SAP Business One Express Edition con SAP HANA. Ustedes buscan en Google y ella le da un trial, lo pueden instalar y toda la cosa. Bueno, ahí lo buscan ustedes, así se llama, Express Edition, y parece que dura como 3 meses o 6 meses, algo así, y usa una base de datos que se llama SAP HANA, que es una base de datos ahí especial que ella maneja. Pero bueno, el tema con SAP es que las tablas, por ejemplo, tengo la tabla de clientes con lo normal, con ID, nombre, teléfono, email, qué sé yo, dirección, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es un ERP. SAP es un ERP. Un ERP. ¿Recuerdan el acrónimo? Porque creo que lo vimos, Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Ajá. Y era eso, lo que iba a preguntarlo, algo más. No, sí, ¿verdad? Y tengo la tabla, digamos, de encabezado facturas, que de paso se llama OINV, Object Invoice, lo tienen en inglés. Y esa tabla tiene su ID, ¿verdad? Y tiene su ID de cliente y vuelve a traer no solo el ID de cliente, trae el nombre, el teléfono, el email, la dirección, todos los mismos campos los copia una y otra vez por cada vez que yo facturo. La normalización ahí murió. ¿Qué está ganando? Bueno, bitácoras. Porque por cada factura, si alguna factura, en algún momento a algún cliente le cambiaron el nombre, todas las facturas que ya tenían el nombre viejo quedaron con el nombre viejo y con las nuevas quedan con el nombre nuevo. Pero estás perdiendo que hay redundancia. O sea, lo que antes tanto sacrificaba, tanto se cuestionó en el libro que los puse a leer y todo eso, hay empresas mundiales que incumplen esa regla, literalmente. Porque son tiempos diferentes. El almacenamiento antes era caro y escaso cuando se escribió ese libro y cuando se hizo el paper de normalización que hizo Edgar Frankot, que hace un par de años cumplió 100 años el natalicio de él, ¿verdad? O sea, hace 100 años, desde hace 100 años esa persona, o sea, fue en los años 60, 70. Han cambiado, son tiempos distintos, ¿verdad? Entonces el almacenamiento era escaso y caro, y ahora el almacenamiento es barato y es muy amplio. Un disco de estado sólido, ¿verdad? De 1 tera, ¿verdad? Hace muchos años no había estado sólido, eran discos magnéticos. Ahora hay de estado sólido y más baratos y con más. Entonces, las empresas prefieren perder un poco de redundancia de datos, pero tener de alguna forma muchas bitácoras. Lo que se está ganando es ahí teniendo muchas bitácoras, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy de las reglas de negocio. Las empresas definen y hacen sus reglas de negocio. SAP sí tiene primary keys, sí tiene foreign keys, y sí tiene checkas, sí tiene, ¿verdad? Null y not null, ¿verdad? Todo eso lo tiene, yo lo conozco, lo trabajé bien. Bueno, yo lo trabajé con SQL Server, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención es que las tablas, por ejemplo, todas las tablas transaccionales, encabezado factura, encabezado pedidos, de requisiciones de compra, todo eso
el ID del cliente, el nombre, el teléfono y todos los datos se los trae y los vuelve a poner en cada registro. Entonces la base de datos se hace muy grande, pero como repito, tiene una bitácora, sí, correcto, de cada transacción. O sea, le sirve como para ver qué tanto cliente va, o sea, o para qué sirve tener tantas. Es cuestionable. Digamos, yo pienso que es un poco excesivo. Y además tiene otra tabla de bitácoras que tiene lo mismo con otro enfoque. Sí, ahí si quieren probar SAP Business One Express Edition, instalarlo y de verdad en algún momento esto hay certificaciones y todo y pagan bien. A mí en lo personal me pienso que, bueno, y teniendo yo un ERP que compite con SAP, ¿verdad? Que la gente paga caprichos. Esa es la conclusión. A veces la gente, eso es sin querer, ¿verdad? Que hay carros de cierto nivel de precio, otros así, otros más grandes. Al final todos son vehículos, todos se llevan de un lado a otro, todos ocupan mantenimiento, pero es una cosa como de estatus, de cómo quiere usted, digamos, invertir su tiempo, ¿verdad? Sus recursos, ¿verdad? Porque también es el respaldo, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay muchas cosas. No quiero entrar más en detalle, pero igual, eso es parte de lo que quería. ¿Iban a preguntar algo más? No, ok. Entonces, SAP tiene eso, chicos, o sea, y profe, y toda la normalización, todo lo que estamos viendo aquí, SAP dice, no me importa, así yo lo trabajo y así tienen que manejarlo las empresas que compren su sistema y esa parte no es negociable, ya viene así implícita. Hay unas cosas de bitácoras que se pueden inactivar, pero esa ya viene ahí por default. En algún momento por ahí tengo un respaldo de una base de datos, pero bueno, asusta porque es demasiado, o sea, se hace enorme la base de datos con transacciones. Entonces, de hecho, yo tuve que hacer un proyecto de borrar bases históricas porque había un cliente que hacía muchas facturas donde yo trabajaba y entonces era mucho y eso hace que la base de datos sea más lenta, hay que tener más recursos, entonces es complicado. O sea, ganas por un lado, pero creo que ese tipo de bases de datos son de análisis, ¿verdad? Perdón, ¿qué decir? Sí, se pone lento, ¿verdad? Entonces, chicos, volviendo a este ejemplo, depende. Ante la duda, eso sí les digo, es un proyecto de una empresa nueva, ante la duda, mejor hagan las tablas aparte. Solo ya con la experiencia suficiente usted puede decir, no, pues esto, teléfono 1 y teléfono 2, no es tan sencillo. O sea, hay que tener criterios y hay que sustentar. Pueden debatir, pueden hablar repito yo ahí con el proyecto dije, con el líder técnico y decirle, mire, ¿por qué en vez de hacer una tabla de teléfonos no podemos un teléfono 1 y un teléfono 2 y que el teléfono 2, inclusive los dos pueden ser, como siempre he dicho, o tengo teléfono o tengo correo para contactar a la persona. Tengo que tener alguno de los dos, ¿verdad? Para contactarlo, digamos, si es un sistema como vamos a hacer ahora, de registro de reparaciones. Para ese ejemplo no vamos a validar, pero usted puede validar después por base de datos que haya uno u otro, ¿verdad? Inclusive puede validar la expresión regular de que el correo, ustedes saben que tiene cierto formato. Algo, @algo, _algo, y después puede haber otro punto, porque puede ser .cr o .co.cr, por ejemplo, o whatever, que es un patrón pero igual el correo no lo validaríamos que esté correctamente escrito. Pero volviendo al tema de la tabla de teléfonos clientes, ¿verdad? Este es todo un tema, ¿verdad? Y hay casos como este de SAP. Entonces, digamos, más o menos aquí, con eso ya logramos la primera forma normal. ¿Dónde habría que hacer una segunda forma normal? En el caso de que yo, por un error, ponga fecha de pedido en la tabla de detalle. ¿Por qué? Porque la fecha de pedido va a ser la misma, es un campo relacionado con el pedido. Entonces aquí no tendría sentido. O poner el monto total del pedido. Si pongo monto total del pedido 3535, se repite. Entonces estos atributos, aquí lo puse como ejemplo, serían pertinentes ponerlos en pedido, y eso sería la segunda forma normal, ¿verdad? Mover la fecha de pedido de detalle de pedido hacia la tabla de pedido, ¿verdad? Y la tercera forma normal es cuando tengo estructuras, por ejemplo, de la que habíamos visto de jerarquía,
provincia, cantón y distrito, ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde yo puedo tener estos campos están relacionados directamente con la ciudad. Entonces podría tener, en vez de tener todos esos datos, tengo un ID de ciudad, por ejemplo, y pongo los clientes con su ID de ciudad, y la ciudad tiene una región y un código postal. Aquí en Costa Rica ya sabemos que no se usa el código postal, aquí las direcciones son así del antiguo Higuerón, dicen ahí en San Juan de Dios, ¿verdad? Y ni siquiera existe, pero del antiguo, y ahí se quedó, y van a pasar 1000 años, y del antiguo no sé qué, 100 metros no sé a dónde, ¿verdad? Y es Waze, yo no sé cómo no se funde, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque aquí es todo un caos, ¿verdad? Pero en otros países se estila tener más detallado eso. Entonces, simplemente es aplicar la misma regla en este tipo de estructuras, ¿verdad? Para lo cual, quería terminar de ver ese ejemplo. Vamos a ver una tarea moral, ¿verdad? Algo así va a ser la práctica 2, chicos. Ya saben la fecha de la práctica 2, ¿cuándo es? El otro martes, sí. Ya no hay. ¿Y cuándo es el repaso? Pueden, sí, algunos, si no, pues, dejen ahí madruguen, eso sí, porque es a las 9 de la mañana. Yo sé que los sábados algunos no madrugan tan temprano, ¿verdad? Van a ser 3 horas, de verdad, chicos, que lo aprovechen. Repito, eso no es que estoy viendo materia nueva ni nada, eso lo hago de forma voluntaria ahí para ustedes. Pero sí el requisito es que vean, otra vez repasen funciones y no, con ustedes vimos funciones, sí, repasen funciones y vean procedimientos si no lo han visto. Bien, entonces chicos, saquen una hoja, no, mejor saquen un archivo de Excel nuevo. Para la tarea moral la vamos a empezar aquí. Ajá. Para la práctica vamos a va a ser un ejemplo así como este chiquitito. Yo les voy a dar un enunciado y tienen que hacer las tablitas en Excel con algunos datos y el script con procedimientos, funciones y vistas. Sí, está un poquito más, pero chiquitito. Seguro van a hacer 2 tablitas nada más, ¿verdad? Este tiene 3. ¿Ok? Pero ¿y habrá que normalizarlo? No. Normalizar es todo un tema, entonces lo estamos viendo como refuerzo, pero yo les voy a dar más el enunciado aquí. Entonces vean, un sistema de reparaciones de electrodomésticos, sencillo, eso viene ahí en el archivo. Un sistema donde tengo los datos de los clientes como nombre, cédula, teléfono, email. ¿Cuál es la llave primaria? No, ¿qué les dije? Hagamos un ID, ¿verdad? Estamos mal. Sí, siempre, eso lo vimos en un video. Busquen el video donde hablamos de las buenas prácticas, ¿verdad? A menos que su líder técnico le diga que es cédula, cosa que pueden debatirle, decirle, bueno, dice el profe de base de datos que no, que todos deberíamos de abstraernos y tener un ID con una secuencia. Es que no, ese profe no sabe nada. Bueno, está bien. Puede que no sepa nada yo, pero eso es lo que dicta la experiencia, ¿verdad? Con todos aquellos casos que ya les enseñé, que si tengo todo un sistema complejo y resulta que el código de barras estaba incorrecto y ya lo he vendido 1.000.000 de veces, ya estoy amarrado, ¿verdad? Entonces es esa flexibilidad. Entonces aquí igual, y así en la práctica, todas las tablas de catálogo prácticamente tienen un ID, ¿verdad? Aquí no les voy a pedir que le pongan unique key, si que lo quieren poner, ¿verdad? Va a haber un mínimo de cosas. Además recibe todo tipo de electrodomésticos. Ojo con esto, vamos a ver chicos, esta parte es atentos aquí. Por ahora reciben esto, pero más adelante van a recibir más tipos de productos pequeños. Reciben licuadoras, planchas y microondas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo manejamos? Sí, pero ¿cómo lo hacemos en el sistema? ¿Qué hacemos? ¿Qué otra alternativa tenemos? Una tabla reflexiva. No, porque si yo le entiendo que podría ser reflexiva. Vamos a ver, ahí les puse trampa, ¿verdad? Si dijeron checar, es una opción, pero vean, pero más adelante pueden recibir más tipos de productos pequeños. Entonces más adelante pueden recibir batidoras de mano, procesadores de alimentos, no sé, qué más chunches venden ahí ¿verdad? X montón de electrodomésticos chiquititos, ¿verdad? Entonces, digamos que un check constraint es cuando está muy delimitado el ámbito de valores, ¿verdad? El check constraint, por ahí lo pueden ver en los videos anteriores, es cuando tengo un ámbito de valores muy delimitado que no va a cambiar. Si cambia, lo podría cambiar por check constraint, pero la idea es no depender de un informático,
¿verdad? Entonces, check constraint es más como para estados, ¿verdad? Estado activo, inactivo, tal cosa. Aquí vamos a usar un estado, ahora lo vamos a ver. Ahí se aplica check constraint. Entonces, esta es otra tabla muy sencilla, tipo electrodoméstico. ¿Cuál es la llave primaria? Un ID con un sequence, nada más, ¿verdad? No le... Sería como tipos y códigos. Como un tipos y códigos, pero sí hagámoslo en una tabla. Esta podría ser una tabla candidata a tipos y códigos porque va a tener muy pocos registros. Pero, igual, los tipos y códigos es cuando tienes un sistema muy grande que tiene muchas tablitas muy pequeñas o inclusive tablitas de estado que preferís pasar a tipos y códigos por aquello de que vaya a cambiar los estados. Entonces eso te resuelve un montón de cosas. Perdón, ¿me iba a preguntar algo más? No, digamos que eso de que los tipos grandes, eso es como texto o hay que... Muy buena pregunta. Eso es una política. No todas las políticas hay que programar algo. Simplemente esa política es que en la tabla de tipos de electrodomésticos o tipo de artículo o tipo de producto ya no van a meter refrigeradoras, cocinas ni lavadoras, ¿verdad? ¿Impactan el sistema? Pues no, y si el día de mañana quieren meterlos, pues lo pueden meter, meten un tipo más. Entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? No hay que irse al hilar tan fino como decir, voy a poner una validación, un trigger, que si meten lavadoras, cocinas o refrigeradoras, dé un error. No, o sea, simplemente son cosas que hay que tener en cuenta y filtrar cuáles cosas sí hay que hacer algo con reglas de negocio en la base de datos y cuáles no. Esta es una que no hay nada que hacer, o sea, simplemente, o sea, no tengo que validar eso, me explico. Finalmente, para cada reparación, la persona encargada de recepción hace una boleta, incluye un número de boleta. Este incluye, ahí es, el sistema genera un número de boleta automático. Entonces sería, la primary key usando una sequence, exactamente. Sí, ahí tuve que hacerle ese cambio. Fecha y hora de recepción, ¿qué usamos para poner la fecha y hora actual? Sysdate. ¿Verdad? ¿Ok? Tipo de artículo, que son estos que ya están acá por ahora, ¿ok? Un campo para explicar el daño. Cuando el cliente entrega el producto, hay una persona en recepción y le dice, ya, y es que no prende, como lo normal, ¿verdad? Que uno llega a que le reparen algo, ya, ¿y qué tiene? Ya, es que no prende, o es que hace un ruido extraño, ¿verdad? Entonces más o menos pone ahí como lo que el cliente le dijo, ¿verdad? Eso no, es un campo de texto. Un parchán ahí, y va a agarrar algo pequeñito, ¿verdad? ¿Verdad? Pero digamos, eso, si no lo tiene como un campo de... Un campo para explicar el daño por parte del cliente, ¿ok? Que el nombre que se... Recuerden que los campos de las bases de datos no tienen que tener tildes ni ñes, ni caracteres especiales. Entonces, sean creativos, ¿verdad? Y tiene que ser subrayado. No, digamos, pero es como si es importante ir un tamaño grande, como es algo... Sí, para este ejemplo, háganlo pequeñito. En real podrían hacerlo, sí, de 1000. Qué sé yo, porque a veces hay unos que se echan ahí una historia, es que vea, el domingo 5 de julio se me cayó y empezó a hacer un ruido extraño, luego el lunes 6 de no sé qué empezó y ahí tiene toda la historia, ¿verdad? Entonces usted tiene que tratar de abreviar eso. Ok, ¿y qué con los datos del cliente? ¿Traigo todos los datos como SAP o qué hacemos? Con el ID, ajá, relaciono cada boleta de reparación con el ID del cliente, ¿verdad? Eso es SAP. SAP lo resuelve así, nosotros lo vamos a tratar de normalizar. En el proceso de reparación, el técnico hace una revisión y coloca observaciones indicando los daños. Ok, allá vi, se dañó el motor y se dañó el interruptor, va a poner ahí como un texto, ¿verdad? Y los repuestos a usar. Los repuestos a usar, aquí, chicos, cada uno va a tener una tarea moral distinta. En el sentido de que los datos van a ponerlos ahí inventados. Lo único que va a estar igual es esto, licuadoras, planchas y microondas, pero los nombres de clientes y las boletas son datos inventados, ¿verdad? Entonces no se pongan ahí a copiar, ¿verdad? Literalmente, y es tarea moral, o sea, no... Pero si quiero que me la pasen por el correo del aula virtual, como cuando hicimos los retos, que me pasaban ahí las capturas por ahí. Entonces, aquí pueden hacer que en las observaciones pongan los daños y los repuestos o usan un campo aparte para que pongan los repuestos, pero no vamos a hacer una tabla de repuestos. Son 3 tablas. Los tipos de artículos, que son estos 3, licuadoras, planchas y microondas, pero el día de mañana pueden haber más tipos de artículos. Clientes y las reparaciones. Aquí hay algo importante. Usualmente nosotros hemos visto muchas tablas, y voy a explicar,
Por ejemplo, esta que acabamos de ver aquí, donde tenemos, ya se me perdió, donde tenemos la tabla de pedidos y detalle de pedidos, ¿verdad? En el sentido de que un pedido puede tener varias líneas y ese pedido está con un cliente, digamos que, y ese pedido podemos tener una tabla de producto. De hecho no tengo la tabla de productos, ¿verdad? Faltaría como la tabla de productos. Ok, pero en reparaciones, me estaba diciendo el otro grupo, profe, pero una reparación no puede tener varios productos, ¿verdad? La regla de negocios que está por acá dice que finalmente para cada reparación la persona encargada hace una boleta. Entonces, si yo, Manuel Espinosa, llego a dejar una licuadora y una tostadora, bueno, tostadora todavía no lo reciben, una licuadora y una plancha, para seguir con el ejemplo, entonces la persona de recepción me tiene que hacer dos boletas, una por la licuadora y otra por la plancha. ¿Por qué? Porque si la plancha sí la arreglo y la licuadora no, o no tiene repuesto y viene después, todo ese trámite, ¿verdad? Igual son requerimientos inventados, pero bueno, yo trabajé en un lugar donde hacían reparaciones y más o menos me recuerdo. Entonces, lo correcto es que es una relación 1 a 1, una reparación, un tipo de artículo, ¿verdad? Dime. Y lo de que el técnico hace una revisión y coloca observaciones, también van a reparaciones. Van a reparación como un campo de texto ahí. El cliente dijo, hace mucho ruido, y el reparador dijo, el técnico dice, tenía flojo unos tornillos, entonces se atornillaron, no usó ni siquiera repuestos, nada más lo desarmó, atornilló cosas y ya vale 2,000 el arreglo, ¿verdad? Puede que no ocupe repuestos, puede que sí. Una pregunta, lo de los repuestos, entonces un repuesto por cada reparación, pueden haber varios repuestos. Pueden haber varios repuestos, puede que se dañe el motor, el interruptor y un cable X. Entonces, pero es un campo de texto, no va a haber una tabla de repuestos, es un campo de texto, es sencillo, es un sistemita, microsistema de reparaciones, solo ejemplo académico. Ya tampoco va a haber tabla de usuarios, el usuario que recibe, el usuario técnico que lo revisa, no, eso digamos, no por ahora. Pero sí va a tener una fecha de hora de recepción, que va a ser el sysdate, el tipo de artículo, que es un foreign key con la tabla de tipo de artículo, un campo para explicar el daño, como decía, el daño que el cliente dijo es que hace mucho ruido, ¿verdad? Y los datos del cliente, ojo que los datos del cliente es ID de cliente con foreign key con la tabla de clientes, ¿verdad? No como SAP, una empresa que vale millones de dólares y no tiene normalizada la tiene desnormalizada, ¿verdad? Controlada, pero con todos los datos duplicados por bitácoras, pero bueno, eso es como ellos lo resuelven. Entonces, el proceso de reparación, el técnico hace una revisión y coloca las observaciones indicando los daños. Entonces, el cliente dice, hace mucho ruido, y el técnico dice, ok, tenía un tornillo flojo, se azocó, nada más, algo así. El costo de la mano de obra es un campo numérico y el costo de los repuestos, que es otro campo numérico, ¿ok? No se lleva inventario ni control de repuestos, no hay como una tabla de artículos y repuestos y precios, no, algo muy sencillo, solo se anotan en observaciones o en los campos indicados. La persona de recepción llama al cliente, ahí esos procesos de llamar al cliente no tienen que quedar nada en el sistema, por lo menos, si ustedes quieren agregarle más campos, está bien. La persona de recepción llama al cliente para saber si aprueba o no, si no aprueba, por ahí podrían hacer un campo de aprobación sí o no, pero no es necesario tampoco, ¿verdad? Queda más o menos en la tabla de reparaciones entre 10 y 15 campos. No tiene que ser exactamente 10 ni 15, algunos le hacen unos campos más, otros menos, por eso. Es un ejercicio académico. Aquí cada uno puede hacer su propia versión y va a estar bueno. Pero si el cliente dice, no, es que ya la plancha vale 10,000 y me están cobrando 8,000 por arreglarla, mejor me compro una nueva. Entonces, para retirarlo sin repararlo, le cobran 2,000 y ese precio sube un poco cada año. Entonces, es un campo que se llame monto de la revisión, que puede ser nulo o cero si no aprueba la reparación, pero hay un campo más. Y están lo de los estados, que digamos, no viene aquí, pero está el estado aprobado, el estado entregado y yo no lo puse, pero lo pueden inferir que hay un estado como recibido, que es cuando recibe, ¿verdad? Entonces, ese estado sí es un check constraint, ¿verdad? Porque son 3 valores que ya ese ámbito va a ser muy difícil que cambie. Para este ejemplo, está bien. Luego el técnico lo repara y se coloca la fecha de la reparación, que sería el sysdate de ese momento, ¿verdad? De cuando lo repara. Entonces, algunas boletas pueden estar reparadas y otras no. Ahí ustedes ponen los datos de prueba. El de recepción llama o envía email al cliente indicando que ya está reparado. Luego el cliente pasa a retirar el producto reparado
pero antes cancela el monto, ¿verdad? Y el de recepción registra la fecha y hora de reparado, que ese es otro campo, y el estado pasa a entregado. Ese es el mismo campo. Estado es uno solo. Recibido pasa a aprobado y luego a entregado. Podrían poner un estado que se llame no aprobado, sí, también si quieren, ya ustedes lo pueden poner. Ok. No hacer una tabla de usuarios por ahora, es un ejemplo sencillo. No usar ChatGPT ni nada, no se engañen, ¿verdad? Eso lo hacen ustedes ahí. Para esta tarea moral, dudas o consultas, igual por WhatsApp. Exactamente, es recomendable hacerla individual, con los nombres de clientes inventados. La idea es que la tengan para el 8 de abril. Entonces, pero vamos a empezarla ahora. ¿Por lo menos con qué? Con el Excel. Por lo menos eso. Y la cardinalidad, ¿verdad? Van a tener el Excel. Y ahí en el mismo van a tener, como yo he hecho los Excel, ya he hecho muchos, ¿verdad? Que le pueden poner abajo qué campo es PK, qué campo es FK, ¿verdad? Qué campo es CK. Si quieren ponerle los campos que son null o not null en el Excel, ¿verdad? Y en el Excel van a poner las cardinalidades, ¿verdad? Entonces, más o menos, ahora le toman foto a esto, que esto no viene ahí, ¿verdad? Es con esos campos y la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Vamos a repasar eso un toquecito, ¿verdad? Bueno, la cédula de PK lo puse en signo de pregunta porque ya lo resolvimos, ¿verdad? No, es un ID, ¿ok? Para eso recuerden repasar la lección de códigos de barras, ¿verdad? Entonces son 3 tablas. Entonces van a hacer esto: 4 clientes, 5 reparaciones. ¿Por qué 5 reparaciones? Porque van a hacer esto. Van a hacer la tabla tipo de artículos, son solo 3 valores. Tipo artículos es la tabla más simple, que tiene ID y nombre. Y esos nombres son licuadoras, planchas y microondas, nada más. Son los 3 tipos. El día de mañana van a meter más tipos que van a aceptar, pero por ahora esos. Van a meter 4 clientes, ojo, de los cuales 2 tienen una reparación. Uno tiene 3 reparaciones y uno no tiene reparaciones. O sea, 3 más 2, 5 reparaciones con 4 clientes. ¿Cómo sería la cardinalidad? ¿Quién me ayuda con clientes boletas? Que no sea Andrea, que siempre y la chica que están hablando mucho aquí. ¿Qué? La chica de aquí, usted quedó así apenas. ¿Cómo sería la cardinalidad? Clientes boletas y boletas clientes. Recuerden que la cardinalidad son en 2 sentidos, ¿verdad? De una entidad a la otra, o de una tabla a la otra, y en viceversa, de esa tabla hacia la otra, porque tiene una relación de foreign key. Ajá. Un cliente puede tener muchas boletas y una boleta solo puede tener un cliente. Ok, pero hay una más específica que yo les he dicho. Dígala, André. Pueden no tener una o tener muchas, pero así está bien. Pero digamos, para el ejercicio, para que se acuerden, un cliente, porque vea que yo lo puse, un cliente no tiene reparaciones. Lo metí porque él me llamó y dijo, ya casi voy. Entonces aproveché y le metí el nombre, el correo, el teléfono, y ahí nunca se apareció. Entonces quedó el cliente ahí registrado y nunca vino, ¿verdad? Entonces, un cliente puede no tener solo uno, o tener muchas. Esa es la mejor forma para que no haya dudas con la cardinalidad, ¿verdad? Pero una boleta sí es exclusivamente para un único cliente, nada más. De hecho, el ID de boleta, el ID de cliente en la tabla de boletas debería ser obligatorio, debería ser la línea continua que vimos en el modelo relacional, recuerdan, son obligatorios. O sea, si no, esta licuadora, ¿quién la trajo? No, el campo está nulo. Como el video de John Travolta, que se queda siguiendo para un lado y para otro, el meme, ¿lo han visto? Así que, ¿a quién llamo? ¿A quién se la entrego? Imagínense que un sistema permita eso, un sistema de boletas, que tenga una boleta sin ID de cliente. Ok, recibí una licuadora, 3 planchas y 5 no sé qué. ¿Y de quién son? O estas 3 planchas, lo demás sí tiene, pero esta plancha no tiene. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Un mal diseño. Ok. Y tipo de artículo con boleta y reparación. ¿Quién me ayuda? Ahí veo unos chicos que así me asoman los ojillos, ¿verdad? Para que no los llame, ¿verdad? Están así como metidos. Rodrigo, tipo de artículo y boletas de reparación, ¿cuál sería la cardinalidad? El tipo de artículo puede no tener uno, tener varias boletas.
Ajá, y de boletas a tipo de artículo. Una boleta tiene un tipo de... Exactamente, lo dijo perfecto, correcto, ¿verdad? Un tipo de artículo, porque puede que defina que es tostadoras, lo definí y todavía no tengo ninguna, no ha llegado ninguna tostadora a reparar, ¿verdad? Entonces definí tostadoras. Entonces, puede no tener solo uno. Llegó la primera tostadora, ya llegó uno. Llegó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya llegó N tostadoras. Entonces, puedo tener un tipo de artículo, puede no tener uno o tener muchas boletas registradas. Y una boleta es para un tipo de artículo. Ahí, por ejemplo, no es tan caótico que no sea obligatorio, porque nada más no se diría que es una licuadora, una plancha o un microondas, pero obviamente con el número de boleta pegado en el artículo físicamente, ya sabemos que esa boleta era un microondas, pero bueno, pero si no está lo del cliente, sí. Entonces, chicos, ese es el ejemplo. Voy a parar aquí la grabación porque estos 40 minutos que quedan es para que desarrollen el ejercicio en Excel. Voy a ponerle pausa por cualquier cosa. Entonces, chicos, nada más para que quede aquí en la grabación de este ejercicio, desarrollan, bueno, el Excel, ¿verdad? Digamos que la normalización la vamos a hacer directa. Entonces, crean un procedimiento para insertar clientes. Las reparaciones las vamos a insertar por insert normal porque son muchas, ¿verdad? Son muchos campos. Por ahora solo la del insert de clientes, como vimos. Y un procedimiento de actualizar clientes. Inclusive podrían ser pocos datos, no todos los datos, como el correo, el teléfono y el nombre. Unos 3 datos. Crear función que recibe por ID. Esa sí es como la que es un poquillo más retadora. Crear una función que recibe por parámetro el ID de cliente y cuente la cantidad de reparaciones que tiene ese cliente. O sea, hace un count, ¿verdad? No pinta el nombre, ni pinta la dirección, ni pinta el teléfono, sino que trae el count, un valor numérico. Ahí está en el video. Y crean una vista que muestre el nombre del cliente y usando la función anterior muestre la cantidad de reparaciones. Una vista y la consume. Eso es lo que sería esta parte, ¿verdad? La clase que tuvimos, ajá, de funciones y la de procedimientos. En realidad, pues pueden repasar las dos. ¿Ok?